Le voy a dar la palabra ahora a Joan Delort, que fue director del Servei Català del Trànsit entre 2001 y 2004. Después ha ido teniendo diferentes responsabilidades que no lo han desvinculado del todo de la seguridad vial y ahora es director del Centro de Emergencias de Cataluña, del 112. Joan, cuando quieras. Muy buen día, buenos días. Hola, Ole. Digo hola, Ole, porque recién nombradísimo, esto fue en enero del 2001, director del Servei Català de Trànsit, solo llegan y me dicen, por cierto, que los de PAT ya han pedido, o sea, yo acababa, dice, los de PAT ya han pedido para venirte a ver. ¿PAT? Digo, sí, Ole. Entonces se presentó Ole, Parés, María Eugenia, creo que ibais los tres, y con su buen talante habitual, si me permites la licencia, pero es un taladro persistente, insistente, recurrente, casi tozudo, pero siempre sin perder la sonrisa. O bueno, ¿y qué piensas hacer? Y yo pensaba, pues acabo de llegar. Y entonces lo que piensas hacer me lo empezó a decir. Los accidentes, piensa, en Holanda el Servei Català de Trànsit ya tenéis mucha gente que ha estado trabajando. Bueno, en definitiva, me leyó la cartilla de lo que deberíamos hacer. Buena parte de lo que deberíamos hacer nos pusimos a hacer. Pero la anécdota, la que yo más recuerdo, fue que esta fue una de las primeras, pero la semana siguiente, por aquello de cortesía, uno coge, entonces cogíamos el puente aéreo y se iba a ver al director de tráfico de la DGT de la época, no diré cuál era, y con mucha amabilidad, estuvimos todo el día, comimos y tal, y cuando le digo, oye tú, pero ¿y los accidentes? Porque nosotros nos hemos planteado, primero, poner nuestro propio plan que estamos elaborando y vamos a aprobar, vamos, dentro de poco tiempo, vamos a poner metas. Vamos a poner metas de reducción. Y queremos poner metas de reducción orientadas al 2010. Reducción del 50%, yo he pensado y tal, tantas víctimas mortales menos y tantas víctimas, heridos menos. Y se me queda, no, pero no hagas esto. Dice, mira, tú lo que tienes que hacer, mira, la gente tiene accidentes y ya está. Y si te pones todo con esto, lo vas a pasar muy mal, porque no hay nada que hacer. Porque no hay nada que hacer. Terminamos la visita, nos enseñaron los primeros carriles de desdoblamiento que tenían en una autovía y tal, y volvimos a coger el AVE y no era el único, íbamos tres. Vamos muy mal, pero vamos muy mal nosotros, no, van muy mal ellos y nosotros todos. Total, que lo que sí que hicimos fue aprobar el primer plan que tenía metas objetivas en el propio gobierno. Es decir, que alguien me dijo, no vas bien porque de acuerdo con las víctimas mortales, que es lo que tienen los holandeses que tantos miramos, los suecos y también Inglaterra, País de Gales y tal, dice, pero es que tú ya se te ha ido la mano y también has puesto las víctimas que no son mortales. Y bueno, pero es que así ya, total, en el segundo plan desaparecieron, los heridos desaparecieron, pero se mantuvieron las víctimas mortales. Lo cierto, ¿cuál es? Que primero, no solo tuvimos aquella visión que Juanjo Vilanova, absolutamente imprescindible, se ha de incorporar, sino que lo que incorporamos, yo creo que gracias al esfuerzo de todos y a estas buenas orientaciones, hicimos un plan con vocación absolutamente transversal. No solo pensábamos en el conductor, en el usuario, pensábamos en la carretera, es decir, pensábamos en la administración de tráfico, pensábamos en la policía de tráfico, es decir, cada quien hace qué, porque ya podemos focalizar mucho de decir, bueno, es que el conductor es irresponsable y tal, y entonces aquella tríada, ¿no? Velocidad, alcohol, sistemas de seguridad pasiva, y la carretera. Y los quitamientos, se les dice popularmente, y los quitamientos para el tema de las motos, ¿no? ¿Y qué pasa con las que están mal trazadas? ¿O qué pasa con aquellos cruces que si los estudiamos bien, dices que tienen un mal diseño? O tienen una perspectiva de construcción de esta infraestructura que no minimiza el riesgo, con lo cual facilita que cualquier circunstancia acabe provocando accidente, siniestro, con resultados fatales, ¿no? Luego sí que es posible, hay mucho recorrido, pero se tienen que poner metas. Después una consejera empezó a proclamar aquello de tolerancia cero, que se tradujo al cabo de muy poco tiempo con el de visión cero. Todas estas acciones
que han sido promovidas por diferentes actores y finalmente la administración las ha entomado, creo que son las que nos sitúan en el momento actual, que no es que sea el mejor del mundo, pero seguro que es mejor que hace 3 o 4 años y espero que no sea tan bueno como dentro de 2 o 3 años más, que es el recorrido que debemos hacer. De todas maneras, enhorabuena a Pat por este más de medio siglo. Es que 50 años son más de medio siglo. Y es verdad que en los años 60, finales 70, poco se conocía. Yo os empecé a conocer cuando llevaba uniforme, por aquí los 80 y poco, porque nos veíamos en acciones concretas que realizabais a nivel local. Pero la gran difusión se ha traducido en resultados que creo que son positivos en el aula. Bueno, sí, Joan Delort.